Muy buenos días compañeros e instructor. En la siguiente presentación le hablaré sobre el motor eléctrico presentado por mi persona Cleider Stique Manrique de la ficha 2959303, aprendiz de la tecnología de mantenimiento electromecánica industrial del Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico CIDT de la ciudad de Barranca. Comenzamos primeramente sobre la definición de un motor eléctrico. El motor eléctrico consiste en que es una máquina que funciona con electricidad, también como un sistema rotatorio. Es asimismo tiene como la dependencia de una fuerza de atracción y las fuerzas de repulsión que pueden generar a través de la circulación de la corriente eléctrica. A través como que, o sea, como atraviesa esa dicha máquina teniendo en cuenta que la interacción con una bobina y un imán es la que hace que transforma esa energía eléctrica a una energía mecánica para que pueda ser aplicada a un área determinada. Eh, También como que su funcionamiento está basado en el movimiento de la corriente eléctrica debe tener como una interacción con el campo magnético para que el desplazamiento continúe de una forma perpendicular en el interior de la máquina. También según las líneas de acción generadas por el campo magnético. Pues también dependiendo de la polaridad que se establezca, también la dirección de la corriente puede variar. Para eso se tiene como unos cientos componentes encargados de este movimiento eléctrico. Los tipos de motores eléctricos. Primeramente está el motor de corriente continua, que este es como que se utiliza esa corriente continua como una fuente de alimentación para su funcionamiento. Que estos motores son ampliamente utilizados por la variedad de aplicaciones debido a su capacidad de un control de la velocidad y un par del motor. Por ejemplo, dentro de esta categoría está por el motor de inducción permanente, que utiliza imanes permanentes en el rotor, y el motor de inducción controlada, que pues esta permite variar la velocidad de manera controlada. Está también el motor de corriente eterna, que esos son los que son alimentados por una fuente de corriente alterna. Y esta está como variada o está distribuida entre tres motores. Primeramente está el motor universal, que este tipo de motor puede funcionar tanto como corriente continua como corriente alterna. Pues esta se caracteriza por su alta velocidad y su capacidad para proporcionar un alto par de motor. Está el motor sincrónico, que este tipo de motor es como la velocidad del rotor que está sincronizada con la frecuencia de la corriente alterna suministrada. Estas se utilizan en aplicaciones que requieren velocidad constante y precisa, destacando su uso en coches eléctricos. Y por último está el motor asincrónico, que es como el de motor de inducción, que este tipo es como el que más se utiliza o el comúnmente utilizado en aplicaciones industriales y comerciales debido a su bajo costo y su robustez. Ahorita mismo le vamos a hablar sobre la definición de un motor de jaula de ardilla. Estos tipos de motores son motores de inducción que utilizan la fuerza electromecánica para generar movimiento. Son llamados motores de jaula porque tienen un rotor de forma de jaula, como se puede ver en la imagen, que tienen como dos tapas circulares conectadas con una barra de rotor sobre la que actúa el campo electromagnético, generando por el extractor o la carcasa formada por las bobinas y las placas de metal laminadas. La función de los motores de jaula de ardilla, por lo menos según el mismo principio que la mayoría de los otros motores de inducción, la única diferencia en que entre ellos está es que específicamente el rotor y el extractor, eh, estos motores pues maximizan como la inducción electromecánica al utilizar la interacción de las barras del rotor en el campo electromagnético del extractor. Un extractor generalmente contiene devanados que transportan una corriente alterna. Esta corriente varía en sincronía con una onda sinusoidal que luego cambia con la dirección de la corriente de los devanados. La estructura de los motores de jaula de ardilla. Pues las partes necesarias para hacer este motor son el extractor, el rotor, el ventilador y los cojinetes. El extractor está formado por devanados trifásicos separados mecánicamente y eléctricamente a 120 grados, con una carcasa metálica y un núcleo de hierro. Para proporcionar un camino de baja reluctancia para el flujo magnético, pues, que está generado por la corriente alterna, los devanados están montados sobre el núcleo laminado de hierro. Las aplicaciones que pueden tener esto, los motores de ardilla trifásicos son los preferidos para aplicaciones industriales. Son menos recomendados para usos domésticos en las que se prefiere el motor monofásico asincrónico debido a la corriente trifásica generalmente que no llega a las residencias.
Por lo menos las tres aplicaciones que se pueden utilizar son en las bombas centrífugas, que son como los preferibles de esas bombas, también en los tornos y las fresadoras, y en un corte y torqueleado de láminas. Ahora la definición del PMSR o el motor sincrónico de reluctancia permanente, que esas son sus siglas en inglés, que estas como son las que utilizan en los modelos del Tesla, por lo menos los modelos más recientes son el modelo 3, el modelo y como los modelos más recientes el modelo S y el modelo X, que este principio es como que al que combina las ventajas de los motores de reluctancia con imanes permanentes, lo que me puede mejorar la eficiencia y pues también de manera sincrónica el motor gira a través de la misma velocidad que el campo magnético del extractor. Pues una ventaja es que puede ser más eficiente a la hora de los motores de inducción, específicamente a bajas y a medias velocidades. Eso contribuye a una mejor o una mayor autonomía de los vehículos eléctricos. Por lo menos la definición de un motor, del motor sincrónico de reluctancia permanente es un tipo de motor eléctrico que combina las características de un motor sincrónico y un motor de imanes permanentes. Este diseño híbrido ofrece una alta eficiencia y también un alto rendimiento que pues, especialmente sale en los vehículos eléctricos, como el ejemplo el Tesla, donde la eficiencia energética puede ser muy crucial. El funcionamiento. Pues la diferencia que puede estar de reclutancia como algo de resistencia al flujo magnético entre diferentes partes del rotor. Los imanes permanentes están incrustados en el rotor y generan un campo magnético constante. Cuando el extractor se energiza con una corriente alterna, crea como ese campo magnético que puede ser rotativo. El rotor gira en sincronía en el campo magnético para también paralelamente con el extractor que se pueden alinear continuamente para minimizar esa reluctancia, es decir, se mueve hacia la posición de menor resistencia magnética. Las principales partes que pueden contener este tipo de motores, por lo menos está el rotor, que pues está los imanes permanentes incrustados en el rotor. Estos imanes generan ese campo magnético constante que interactúan en el campo magnético rotativo del extractor. Están las laminaciones de reluctancia, que el rotor también está diseñado con áreas de alta y baja reluctancia para aprovechar el efecto de reluctancia y mejorar la eficiencia. Está ahora el extractor, que pues utiliza bobinas que contiene como cobre a través de las cuales fluye la corriente alterna creando ese campo magnético rotativo. También está el núcleo de hierro laminado, que las bobinas están envueltas alrededor de ese núcleo, que mejora la eficiencia al concentrar el flujo magnético. También está la otra parte que es el controlador electrónico, pues que este como que convierte esa corriente continua de la batería o de la batería del vehículo a corriente alterna para que pueda alimentar el motor. Y el sistema de control que pues es el que gestiona la sincronización y la velocidad del motor, pues ajustando que las corrientes de las bobinas estén óptimos para el rendimiento. Y por último el sistema de refrigeración, que ya sea que es líquida o de aire, dado que el motor puede generar mucho calor durante su funcionamiento y pues se incorpora un sistema de refrigeración para mantener temperaturas óptimas y asegurar un rendimiento constante. Esto sería todo en esta presentación. Muchas gracias por su atención.